Órale, ve. Muy bien, adelante. Hola, buenas tardes. Yo les voy a presentar a Albert Bandura. Nació en la ciudad de Montreal, Canadá, el 4 de diciembre de 1925. Él es un psicólogo y pedagogo canadiense, graduado de la Universidad de Columbia Británica en 1945. En sus estudios, él fue educado en una pequeña escuela elemental de un colegio con escasos recursos. Él estudió psicología clínica en la Universidad de Iowa y prosiguió su formación en Wichita y Stanford. Su trayectoria profesional: ingresó en 1953 en la Universidad de Stanford como profesor en Ciencias Sociales. Bandura fue presidente de la American Psychological Association y IPI en el año de 1974. Él recibió un premio en 1980 a las contribuciones científicas distinguidas. Ha recibido el doctor como honoris en diferentes universidades como Indiana, Leiden, Berlín y Salamanca. En 1980 es nombrado presidente de la Western Psychological Association, traducida al español Asociación Psicológica del Oeste. En 1999 recibió el título de presidente honorario de la Asociación Psicológica Canadiense. Bien, hasta ahí. Yo aquí sí quisiera pues hacer mención de dos cuestiones bien, bien importantes. La primera es que Albert Bandura fue un psicólogo verdaderamente extraordinario y si bien es cierto su formación en un inicio estuvo aplicada o enfocada en el campo clínico, como muchos, si no es que la enorme, enorme mayoría de los psicólogos de aquellos años, él se distinguió por ser profesor de ciencias sociales en la Universidad de Stanford. Ajá. Esto yo lo hago como un reconocimiento a lo que más adelante vamos a ver, porque si bien es cierto, para él era importante la parte humana, la parte del sujeto, la parte del ser de una persona, él no descuidó jamás la estructura social. Y algo también súper, súper interesante e importante es que él fue presidente de la APA, o de la American Psychological Association, y eso, créanme, son distinciones que se les hacen a psicólogos. Ya más adelante lo iremos viendo con algunas otras figuras, pero de verdad es algo que queda así como muy, muy, muy para la historia, porque él realmente pues desarrolló un trabajo fenomenal en cuanto a la organización y a la presentación de la manera en la que el ser humano aprende. Bueno, vamos a continuar, por favor, con sus aportes. Él contribuyó en campos muy diferentes de la psicología, como la teoría social, cognitiva, terapia y psicología de la personalidad. Él ha tenido influencia decisiva en la transición entre el conductismo y la psicología cognitiva. ¿Es correcto? Es conocido como el creador de la teoría de la autoeficacia, un importante contribuyente de la teoría de aprendizaje social. Aquí es algo bien importante. Si ustedes lo recuerdan cuando vimos a Skinner y lo que posteriormente les voy a mostrar con Watson, realmente no había como una línea en la que pudieran atenderse las cuestiones sociales de las cuestiones conductuales. Ajá. En algún momento, y creo que lo mencionamos varias veces los primeros días del semestre, en un inicio, hablando del siglo XX, en un inicio la psicología americana sobre todo, pues veía a la psicología como una parte de la evaluación, investigación, descripción y atención a todo lo relativo a la conducta de los seres vivos. Por eso se acuerdan el chisme que se organizó entre estos psicólogos porque se comparaban a las personas con ratas, ¿no? Sí. Entonces, él lo que hace, aparte de otras muchas cosas que ahorita usted nos va a platicar, es que también desarrolló un vínculo o un puente muy, muy, muy importante en esta transición de un conductismo duro, de un conductismo radical, que posteriormente seguiría su línea o va a seguir su línea en el neoconductismo, pero también con una nueva forma de entender a la psicología desde la parte cognitiva. De hecho, creo que quizás usted encontró en algunos trabajos de Albert Bandura esto que tenía que ver
con el desarrollo de la psicología cognitiva conductual. O sea, es una mezcla en donde se mezcla el estudio de la cognición con el estudio de la conducta. Entonces, él lo hace latente, creo que es un precursor de este camino, y bueno, más adelante lo vamos a estudiar como un poquito más a fondo. Pero sí, algo fundamental que él desarrolla es esa transición entre el conductismo y la psicología cognitiva, aparte de que es como el gran creador o el desarrollador de esta teoría de la autoeficacia, que es un importante logro que tiene que ver con el manejo de la psicología desde una teoría de un aprendizaje social. Pero bueno, no me adelanto. Continúe, señorita. Sí, pues él fue un gran creador. Bueno, en mi parecer, este experimento que él realizó, que es el del muñeco bobo, pues es de la imitación. Comentaba con el profe de un video que hay en las redes sociales, de un papá que le pega a un muñeco y, porque el bebé, o sea, no quiere comer. Entonces, él hace ¿cómo se podría decir? Imita que le va a pegar, y entonces el bebé de inmediato piensa y pues come, ¿no? Y pues aquí está, el conductismo es uno de los métodos experimentales focalizados sobre variables que pueden observarse y medirse y manipular. El método experimental es un procedimiento estándar manipulador de una variable para medir sus efectos sobre otra. Todo esto conlleva la teoría de personalidad, que dice que el entorno de una causa es nuestro comportamiento. Es correcto. Es definido este concepto como, con el nombre de determinismo recíproco. El mundo y el comportamiento de una persona se causan mutuamente. Él considera la personalidad como una interacción entre tres cosas: el ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos de la persona. Este proceso consiste en la habilidad para abrigar imágenes en nuestra mente y en el lenguaje desde el momento en que introduce la imaginación en particular deja de ser conductista, estricto y empieza a accederse a la cognoscibilidad. Ajá, si bien es cierto, deja a un lado la parte conductual que era dura o era meramente, o lo es, ¿no? Digo, a final de cuentas es una teoría sumamente completa y sumamente básica. Pues la realidad es que también le pega a la parte del pensamiento, ¿no? Como ese determinismo recíproco entre lo que tú, o sea, recíproco en el sentido de todo lo que tú piensas de alguna manera va a influir en lo que sientes, y todo eso mezclado a sí mismo entre el pensamiento y el sentimiento va a generarte una forma específica de comportarte, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, yo lo he visto ahorita con muchas personas con esto del COVID, ¿no? De que tienen miedo no a enfermarse, sino a no saber qué es lo que van a sentir. Entonces, yo, por ejemplo, alguna vez lo platicaba con ustedes, ¿no? De un chico que tenía tatuajes y que no quería que lo inyectaran porque las inyecciones dolían mucho, pero así tenía el brazo lleno de tatuajes. No sé si recuerdan que pasaba ese video, y era bien complejo porque como técnicamente el mismo hecho, e incluso, o sea, el que te metan una aguja dentro de tu cuerpo, en tu piel, porque en algún caso sí puede ser bien visto y en el otro generar aversión, ¿no? Y entonces, si bien la conducta no es exactamente la misma entre el mismo estímulo, la forma en la que piensa un sujeto, la forma en la que siente un sujeto con base a ese tipo de pensamiento que ya ha desarrollado, genera conductas diferentes, y eso es algo sumamente interesante que va a estar acompañando esta teoría que va a explicar más adelante. Aparte, bueno, lo del experimento del muñeco bobo, creo que es digno de comentar. Él, con un grupo de niños, mete uno de estos payasos inflables que tienen como arena o como un peso abajo, y genera entonces con otra persona que lo empieza a golpear. Los chicos empiezan a repetir ese comportamiento sin tener una idea clara del por qué lo están haciendo, solo por imitación, ¿no? Entonces, como dice, el proceso de considerar la personalidad como una integración del ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos dan como resultado la manera en la que vamos generando en nuestra mente y el lenguaje distintas formaciones o ideas muy precisas
de lo que para nosotros es o no un tipo específico de sentimiento, de pensamiento y conducta, ¿vale? Sale pues. Sus teorías. Bueno, pues él realizó la teoría social cognitiva o del aprendizaje. Es una explicación conductista del comportamiento. Albert Bandura cree que la conducta humana debe ser descrita en términos de la interacción recíproca entre determinados cognitivos o personales conductas y ambientales. La teoría social cognitiva es el comportamiento que resulta del aprendizaje vicariante o por imitación. Bien. Siendo el pensamiento el elemento activo de construcción de la realidad. Excelente. Cada individuo construye su propia realidad a partir de la interacción entre el entorno y la cognición. Bien, aquí hay algo bien interesante. El pensamiento vicario, el aprendizaje vicario. Algunos habrán escuchado, por ejemplo, que al Papa Francisco le llaman el vicario de Cristo y que incluso en algunas iglesias se llaman a algunas personas que trabajan ahí, se les llama los vicarios o las vicarías. Bien, vicario significa como el que imita, el que se comporta igual. Un aprendizaje vicario, en este caso, dada la traducción que se hace del inglés al español, en este caso el español castellano, sería básicamente entendida como aprendizaje por imitación. La conducta humana, como dice su compañera, tiene que estar en función a una reciprocidad de aspectos cognitivos, personales, conductuales y ambientales, y sobre todo en función a cómo vamos imitando lo que los demás hacen. Y ojo, esta imitación no necesariamente es o puede o debe ser una imitación voluntaria. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos con los amigos, ¿no? Cuando salimos y, es que ¿quién te invitó a bailar? ¿Quién te enseñó a bailar así? No, pues yo aprendí viendo. ¿Quién te enseñó a fumar así, a tomar así, a cotorrear así? Es que yo aprendí viendo. Bien, a veces también hay una relación interlineal de lo que uno quiere y de la función que desea cubrir. Pero también qué tanto de nosotros, como lo platicábamos la vez pasada, ¿se acuerda? ¿Qué tanto de nosotros realmente somos, no? La información y comportamiento es el tratamiento de información por parte del individuo que es evolutivo en el sentido que es susceptible para cambiar con el tiempo en función de la experiencia previa que haya incorporado y del grado de madurez. El tratamiento de información del individuo se sirve de la atención y la concentración, la memoria y la capacidad para utilizar símbolos y las habilidades para resolver problemas. El determinismo recíproco expresa las interrelaciones entre factores personales del comportamiento y el entorno a los pensamientos emocionales y las propiedades biológicas de un individuo que influyen en su comportamiento, las expectativas, las creencias y las habilidades cognitivas de un individuo que se desarrollan sobre la base de influencias sociales y de la estructura del entorno. Las influencias sociales aportan información y activan relaciones emocionales como la imitación, la instrucción o la persuasión de influencias sociales, respondiendo el ser humano de una forma diferente según su contexto social y sus propias características físicas como edad, sexo, estatura, etc. Los individuos actúan sobre su entorno. Eso es importante, el individuo actúa sobre su entorno. Me imagino que en epistemología, sobre todo cuando vieron el naturalismo o esta parte filosófica dura de la influencia del entorno sobre el hombre, es decir, el hombre es producto del entorno en que habita, y bueno, es cierto, el clima, el momento histórico, el tipo de sociedad, el tipo de gobierno, el sistema económico, obviamente que influye en lo que nosotros somos, pero también es cierto que hay otra cuestión. ¿Cómo es que nosotros influimos ese medio, ¿no? ¿Cómo es que nosotros generamos nuestras propias ideas, nuestras propias estructuras con relación al tipo de grupos, por ejemplo, en el que nosotros estamos? ¿A qué voy?
a que a veces un grupo, nosotros tenemos una forma de ser, y un grupo en específico, sea un grupo grande, un grupo más pequeño, puede llegar a influirnos, pero nosotros también influimos en él. Y entonces las respuestas que emitimos ante determinados estímulos no siempre son o debieran ser necesariamente iguales en todos los casos. Por ejemplo, es muy común cuando escuchamos por parte de la familia, es que eres bien diferente en la escuela que en la casa, ¿no? Dices, bueno, soy diferente, realmente no, porque en realidad soy yo mismo. Pero ¿por qué en la escuela te comportas, hablas, dices pensar, actuar, sentir de alguna manera y en casa no? Porque es un diferente entorno, o sea, no es lo mismo la escuela que estar en tu casa. O sea, en casa puedes estar plácidamente y en la escuela pues no, obviamente, porque debemos de tener disciplina. Así es. Y no siempre es lo mismo, ¿no? O sea, la disciplina del salón o la disciplina con un maestro siempre va a ser diferente, por ejemplo, a la disciplina en casa, ¿no? Sí. ¿Qué más? Platíqueme. Le paso a la siguiente. Las capacidades fundamentales del individuo, eh, bueno, pues Ventura decía que se divide en simbolización, imitación, previsión, autorregulación y autoanálisis, Ujú, que posteriormente pues viene la descripción de cada uno de estos. ujú. A ver, ¿qué es la simbolización? Bueno, pues la simbolización son los símbolos que permiten la activación de los procesos cognitivos y permiten a los humanos dotar de continuidad a sus propios comportamientos. Los símbolos también intervienen en la elaboración de la resolución de problemas. El individuo obtiene la oportunidad de prever sus acciones futuras y comportamientos con determinadas líneas de acción. Ujú. Esta parte interesante dice, los símbolos intervienen en la elaboración de la resolución de problemas. De repente nosotros pensamos que los símbolos, pues son, no sé, los letreros, ¿no? O lo que nosotros vemos como con cierto, como con una idea específica sobre lo que, la información que nos brinda, pero en realidad es lo que nos hace activar ciertos procesos cognitivos. Por ejemplo, los símbolos de, de la carrera, ¿no? ¿Qué es lo que simboliza, por ejemplo, la palabra psicólogo o psicología? Entonces, esto también tiene que ver con la manera en la que vamos generando, a partir de la experiencia que vamos teniendo con lo simbólico, todas las acciones que en su momento tendremos que utilizar para resolver problemas, ¿cierto? Sí, Muy bien. La imitación, esa es muy buena, ¿no? sí, creo que es lo principal de la teoría. Claro. Eh, la imitación o la capacidad vicariante permite al individuo aprender a partir de la observación de otros individuos. Es esencial para poder evaluar la adecuación de un comportamiento sin haberlo realizado con anterioridad. Los procesos vicariantes aportan ganancias importantes de tiempo al reducir el aprendizaje por ensayo y error, limitando el número de errores cometidos, conduciendo a un nuevo aprendizaje. El proceso vicariante resulta de cuatro procesos: la atención, retención, reproducción y motivación. Ok. Bueno, pues la atención es la capacidad del individuo para seleccionar acciones y comportamientos existentes en su entorno. Ajá. La retención surge de la capacidad de los individuos para elaborar símbolos a partir de los comportamientos observados y de almacenarlos en la memoria. Y eso es La súper importante, reproducción claro. Ajá. es la simbolización, forma parte del proceso de aprendizaje y favorece la reproducción. La evaluación del comportamiento en función de los resultados esperados participa en la adopción o no de dicho comportamiento. Excelente, muy bien. Hay una parte importante aquí que menciona usted en la presentación que es la autorregulación. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, pues si el individuo está capacitado para poder controlar su propio comportamiento, transita desde un control externo a otro interno, participa en los niveles o estándares individuales, los estándares sociales y los Ujú. morales,
estableciendo objetivos, cotejando con sus logros personales, motivando a un mayor empeño o a modificar el comportamiento. Muy bien. Sobre todo, ¿cómo vamos a modificar el comportamiento cuando desde esta visión se cree que estamos preparados para ser nuestros propios jueces ante determinadas situaciones en las que podemos estar expuestos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Aquí estaríamos Sí. hablando, por ejemplo, del problema de la moral que seguramente revisaron en historia de la psicología o quizás en epistemología de la psicología, en donde se habla de esta parte, ¿no? ¿Cómo discierne el hombre lo bueno y lo malo? Bueno, primeramente tiene que crear un bagaje de información cultural, o sea, de su medio, de su entorno, pero posteriormente también debe tener un estándar social y moral establecido para que pueda de esta manera comparar lo que piensa, lo que siente y lo que hace en función a lo que le está previamente permitido o no. Muy bien. Sí. Ok, continúe. El autoanálisis es la capacidad que permite al individuo evaluar sus propias experiencias, reflexionar sobre su pensamiento y modificarlos en función de sus necesidades, el sentimiento de necesidades, sentimiento de competencia o habilidad. El individuo desarrolla una percepción de sus propias habilidades y características, se construye a partir de los éxitos pasados, de la observación de éxitos y fracasos de otros, del apoyo del entorno y del estado psicológico del individuo, Fíjate que, ansiedad, perdón, estado emocional. ahí está bien importante lo que dices, ¿no? O sea, cómo nosotros aprendemos de nuestros errores, lo cual pues obviamente tiene que ver con el principio lógico del empirismo inglés de John Locke, pero también aquí viene otra cosa, ¿cómo podemos aprender de los errores o a través de los errores de los demás? Sí, porque es ensayo-error. Exacto, muy bien, continúe. Eh, pues sigue con sus obras. Ajá. Él creó libros como Autoeficacia, como es cómo afrontamos los cambios de la sociedad actual, Uh Self-Efficacy in Challenging Societies, -huh. Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad, Teoría del aprendizaje social, Principios de modificación de conducta, pensamientos y acción, Moral Designate, How People do Harm and Live with Themselves. Ajá. Los libros de Bandura son un legado excepcional de la psicología, pero tres son más impredecibles. La de teoría de aprendizaje social, pensamientos y acción, y aprendizaje social de desarrollo de la personalidad. Ok. Hablemos ahora de este otro psicólogo que es Jerome Brunner. Sí. Jerome Brunner nació en Nueva York en el año de 1915 y murió en el año de 2016. Él es un psicólogo y pedagogo estadounidense. Ejerció su cátedra de psicología cognitiva en la Universidad de Harvard. Junto con George Miller, fundó el Center for Cognitive Studies, considerado el primer centro de psicología cognitiva. Jerome Brunner fue director de este centro ubicado en la Universidad de Harvard, la misma donde Baruch Frederick Skinner impartió teoría del aprendizaje operante. Posteriormente se trasladó a Inglaterra, donde dictaría clases a la Universidad de Oxford. El interés de Brunner para la evaluación de las habilidades cognitivas del niño y por las necesidades de estructura adecuadamente los contenidos educativos le llevó a desarrollar una teoría en ciertos aspectos. Se parece a las de Jean Piaget y David Ausubel. Ajá. Él creó la teoría de cognitivo en el pensamiento. La mente inteligente crea a partir de las experiencias sistemas genéricas de codificación que permiten ir más allá de los datos a predicciones nuevas y posiblemente fructíferas. Por lo tanto, los niños, a medida que creen, deben ir adquiriendo una forma de representar
tales regularidades recurrentes en su entorno. Para Brunner, los resultados más importantes del aprendizaje incluyen no solo la capacidad de resolver conceptos, las categorías y los procedimientos de resolución de problemas concebidos previamente para la cultura, así como la capacidad de crear, idear por sí mismo. Según Brunner, el objetivo de la educación, por tanto, debe ser la creación de aprendices autónomos. Muy bien. Algo importante, bueno, continúe. En su investigación sobre el desarrollo cognitivo de los niños en 1966, Jerome Brunner propuso 3 modelos de representación. La representación activa, basada en la acción, la representación icónica, basada en imágenes, la representación simbólica, basada en el lenguaje. Según Brunner, los 3 modelos de representación de la realidad son la representación de la forma por la cual la información o el conocimiento se almacena y codifica en la memoria. Muy bien, este es bien importante, ¿no? De nueva cuenta tiene que ver ahí cómo nos significan algo o para algo algunos símbolos. Correcto, muy bien. Pues es casi algo parecido a la teoría de Skinner, que es la representación. Bueno, él decía que era por edades. Entonces, la primera, que es la representación en activa, es de los 0 meses a los 12 meses. De este modo de representación es el que aparece primero. Implica codificar información basada en acciones y almacenarlas en nuestra memoria. El niño representa eventos pasados a través de respuestas motoras, es decir, un bebé sacudirá un cascabel como si esperara a que un movimiento produjera el sonido acostumbrado. Lo que le llama la atención al niño, que es el sonido, y que solamente un cascabel puede generarlo, lo estará practicando con otros objetos como su mamila, no sé, un oso o cualquier cosa, ¿no? Muy bien. La icónica, que va de los 1 a los 6 años. Es la que representa la información almacenada visualmente en forma de imágenes o de una representación mental. Explica por qué cuando estamos aprendiendo un nuevo tema a menudo es útil utilizar diagramas o ilustraciones para que la información verbal sea más comprensible. Como cuando nos dicen, ay, es que tu libro no trae dibujitos, ¿no? En algún momento, entre la década de los 70s y los 80s, se intentó por parte de la Secretaría de Educación Pública en México trabajar unos libros que estuvieran basados en un formato de cómic. Y así como nosotros leíamos, por ejemplo, al Archie o al Spider-Man o los X-Men o así, pues también había cómics de la historia de México, lo cual no se me hace malo, no se me hace por supuesto una mala idea, sobre todo para estas edades en las que los niños deben de hacer una relación entre lo que ven y lo que aprenden, ¿no? No solamente lo que escuchan o introyectan, que viene en la siguiente etapa, que es la representación simbólica. Esta es la última etapa, ¿cierto? Sí. Bien, de esta etapa, ¿qué podemos hablar? La representación simbólica es de los 7 años en adelante. En realidad es la última etapa de la representación en ser desarrollada, en donde se almacena la información en forma de un código o símbolo, como en idiomas. Es la forma de representación más adaptable, ya que en las acciones y las imágenes tienen una relación fija con aquella representación. Esta etapa simbólica es conocimiento que se almacena principalmente como palabras, símbolos, matemáticas o en otros sistemas de símbolos. Creo que esto es lo que aprendemos más de pequeños, como por ejemplo atarnos las agujetas o ir al baño o no sé, aprender o tener una hora determinada para comer. Y pues muchas cosas. Muy bien, ok. Ahora, esta teoría, según lo que veo, resulta un poquito más adecuada
sobre todo conforme fue avanzando también pues el desarrollo social y tecnológico de la humanidad después de la década de los 60, 50, la posguerra, y sobre todo porque nos prepara a lo que, por ejemplo, a su generación, a las generaciones de los 2000 para acá, pues es un bombardeo constante y cotidiano de información, ¿no? Yo, Sí, por ejemplo, le pregunto a usted, ¿cuándo empezó a ver videos en YouTube desde su celular? uy, yo creo que como a los 13, 13, yo hace creo, 5 años, más. quizás. Ajá, Ok, sí, yo lo veo, por ejemplo, con mi hija Ana Luisa, ¿no? Que tiene ahorita el año 8 meses y que obviamente, pues ya lo trae, ¿no? O sea, ya, ya tiene prácticamente más de 2 meses utilizando la tablet, esta cosa, para ver videos, ¿no? ajá, Entonces, la representación simbólica, la representación icónica y esta estructura eneativa desde la cual Brunner genera el desarrollo de su teoría, pues obviamente aplicará de una manera mucho más fuerte, ¿no? sí. Muy bien. ¿Qué más? Pues creo que esta teoría es como que más visual. Ajá, En particular, todas las personas pues aprendemos viendo, ¿no? Yo creo que pues si fuéramos ciegos no aprenderíamos, o sea, sí aprenderíamos, pero como a lo que nos imaginamos. muy bien. Eh, bueno, la teoría constructiva de Brunner sugiere que es más eficaz cuando se enfrenta con información nueva, seguir a una progresión desde la representación inactiva hasta las representaciones simbólicas. Sugiere que el alumno a una edad temprana es capaz de aprender cualquier tipo de información siempre y cuando está organizada apropiadamente, lo cual es desadificada la concepción y creencias de Piaget. Claro, muy bien. Le gana La, esta parte, importan ¿no? Ajá. la importancia del lenguaje es importante para mejorar la capacidad para operar con conceptos abstractos. Brunner sostiene que el lenguaje puede codificar estímulos y liberar al individuo de las limitaciones de tratar solo con las apariencias para proporcionar una cognición más compleja pero flexible. Ajá. El uso de palabras posibilita el desarrollo de los conceptos representacionales y prescindibles las limitaciones del concepto de aquí y ahora. Muy bien, sobre todo del de aquí y ahora, ¿no? Cómo se Sí. entiende, cómo se percibe a sí mismo en estos procesos de ser y estar en un lugar específico. Ajá. Muy bien, ok. Básicamente para Brunner la educación es impartir conocimientos, sino facilitar al pensamiento del niño y sus habilidades de resolución de problemas que luego pueden transferir a una variedad de situaciones. Ujú. Específicamente, la educación debería desarrollar el pensamiento simbólico de los niños. Brunner propone que los alumnos construyan su propio conocimiento y lo hagan mediante la organización y categorización de la información mediante un sistema de codificación. El concepto de aprendizaje por descubrimientos implica que los estudios construyan su propio conocimiento por sí mismo, lo que también conocido como el enfoque constructivista. El papel de maestros es el proceso Ujú. educativo, no debería ser dar información mediante el aprendizaje memorístico, sino facilitar el proceso de aprendizaje. Y aquí es algo bien interesante y lo platicaba con algunos compañeros y familiares, ¿no? Por más que ha avanzado o se han generado nuevas tecnologías, nuevas formas, nuevas teorías para acercar la información a los sujetos, pues lo vemos tan solo en los exámenes. Muchas veces los exámenes se hacen solo, incluso que te dicen, es que le faltó una coma al párrafo que te pedí que transcribieras de tal libro, ¿no? Es un ejemplo. ¿Y por qué Ujú. ahorita, bajo este esquema, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Ahora que lo vean tus compañeros, generarán sus propias ideas, buscarán de alguna manera profundizar quizás en algún tipo específico de información que ahorita usted está dando,
Pero en realidad esto de las clases en línea, por ejemplo, pues es un ejemplo de cómo también se puede poner a trabajar la forma de facilitarles a ustedes, no el que sepan más, sino más bien que sepan mejor las cosas, ¿no? Sí. Digo, y se lo pregunto con todo respeto y con toda honestidad, ¿cuánto trabajo, o más bien no cuánto trabajo, cuánto tiempo le tomó a usted el buscar la información, el organizarla y el ponerla en las diapositivas que estamos ahorita revisando? Yo pues empecé desde las 11 me parece, Ujú. terminé hasta las 7. Es Entonces son correcto, 5 incluso horas máximo. me mandó algunos screenshots de su información. Dice, mire, esto estaría padre ponerlo, esto así. O sea, la información o el conocimiento ahí está. Si yo hiciera un examen de esto sobre los puntos más representativos, por ejemplo, de Brunner, pues obviamente yo creo que tendríamos que recurrir a la memorización para saber como que de qué estamos hablando, pero en realidad lo que nosotros queremos o lo que estamos intentando hacer aquí, no solamente con usted, insisto, sino con todos sus compañeros, pues es que sean conscientes de lo importante que es esta teoría y de las relaciones que pueden llevar a una práctica utilizándola, ¿no? Sí, O sea, comprender más que nada. exacto, no solamente, sí, Brunner hablaba de esto, o sea, no, ¿qué era lo que para él era importante en función simbólica, en función icónica, en funciones lógicas de comprensión de una realidad que se nos presenta de una forma a veces muy rápida, ¿no? Ajá. Yo alguna vez les preguntaba, ¿no? ¿Hasta qué semestre creen que ya van a ser medio psicólogos o ya bien psicólogos, ¿no? Y tú dirías, bueno, pues a lo mejor en cuarto, quinto, que es como la mitad de la carrera y hasta noveno. Pero en realidad es una construcción constante. Sí. Muy bien, claro, excelente. ¿Qué más? Bueno, pues sus obras. Brunner en 1960 publicó el libro The Processes of Education. La premisa principal de dicho texto fue que los estudiantes son aprendices activos que construyen su propio conocimiento. Y pues aquí hay más de sus libros. Ajá. Desarrolló uno de sus libros es el desarrollo cognitivo y educación, realidad mental y mundos posibles, Ujú. la educación, puerta de la cultura, actos de significado, el proceso mental de aprendizaje, acción, pensamiento y el lenguaje, la importancia de la educación, el habla del niño, investigaciones sobre el desarrollo cognitivo, realidad mental y mundo posible. Muy bien. Y pues que son obras que tienen siempre una repercusión importante en la formación de muchos psicólogos, así como de ustedes, para entender o comprender un poquito mejor qué es lo que somos con lo que aprendemos o qué es lo que vamos a hacer con lo que aprendemos, ¿no? Sí. Muy bien, bueno, ya acabó su presentación. Eh, Todo el tiempo pudo observar su presentación, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. ¿Algo más que quisiera agregar de estas dos teorías tan interesantes? Pues que busquen información y no se queden solamente con lo que pues yo investigué y lo expliqué. Es, son muy interesantes estas teorías, bueno, a mi parecer me parecieron muy interesantes, Ujú. porque, o sea, Brunner tenía una idea de que nosotros aprendíamos con el pensamiento de la imaginación. Claro. Y, y, y Jerome Ujú. este, pues él era como que más con la imagen. Sobre todo con lo que se nos presenta, ¿no? Sí. En este continuum, y le decía algo que yo creo que tal vez Brunner sí preveía, pero pues obviamente es más complejo, ¿no? Solo como ejemplo, en la parte de arriba, no sé si lo puede ver allá, por ese cuadro de los girasoles, Sí. hay una enciclopedia. Entonces, qué era una enciclopedia? Era la Encarta para ustedes en la primaria, y lo que es ahora, en muchos casos, o hasta ya rebasada, el Google de las generaciones que le anteceden a usted. O sea, nosotros veíamos ahí, por ejemplo, algunas imágenes, algunos mapas, algunas representaciones de algunos
paisajes o animales, usted le tocó verlo en carta, ajá, en la Encarta, pues en su computadora, y ahora estos chicos ya tienen la posibilidad de investigar. Por ejemplo, yo hablo de los chicos que están ahorita entre primaria y secundaria, ¿no? Ya tienen una Sí, cantidad impresionante de información. Jerome Brunner hablaba justamente también de eso, ¿no? O sea, ese bombardeo de información con el cual nosotros pues estamos conviviendo cotidianamente, pues genera también parte importante de lo que nosotros somos o seremos en un futuro, ¿cierto? sí. Muy bien, señorita, pues le agradezco mucho, excelente. Gracias por su apoyo y seguimos en contacto. Ok. Muy bien, Hasta luego. hasta luego.